ya los habíamos anunciado. Está con nosotros el ex defensor del pueblo Walter Albán y el ex presidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesías, con quienes vamos a analizar un poco esta situación, porque hay una situación en la que yo quiero empezar preguntándoles si es constitucional o no es constitucional. Hay dos posiciones por parte de nuestros invitados que queremos conocer. Walter Albán, buenas noches. Buenas noches. Yo ya me he pronunciado y digo que es absolutamente constitucional, pero además creo también que es importante señalar, la Constitución ha establecido los mecanismos para tratar de salir de situaciones en las cuales se había producido un entrampe tan grave. Ese mecanismo, una vez que se opta por él, es una decisión política. Y ya no estamos en un marco constitucional. Por eso es que hay constitucionalistas que opinan de una manera y otros de manera muy diferente. Yo creo de que el presidente Vizcarra, a diferencia del señor Alberto Fujimori el año 92, ha querido precisamente manejarse dentro del marco constitucional y por eso ha sido tan, digamos, tolerante, porque se han burlado una y otra vez de las iniciativas del Ejecutivo. Lo que estaba ocurriendo hoy día, esta mañana, era una vergüenza. Y creo que si él no tomaba esa decisión, la ciudadanía ya le hubiera dado la espalda a él también, ¿no? La posición del doctor Mesías, que es contraria a la de... De igual manera, buenas noches. Yo creo que las posiciones de cada parte ya están completamente expresadas, expuestas, de manera que sería redundante volver a incidir en ellas, ¿no? Pero sí coincido con lo que acaba de decir el doctor Albán en el sentido de que el presidente se ha salido del marco constitucional. Y en este momento, efectivamente, la crisis se desenvuelve al margen de la Constitución. Y claro, tenemos por un lado a un presidente de la República que nombra su gabinete y por un lado tenemos al Congreso de la República, ¿no es cierto?, que lo suspende temporalmente en el ejercicio de la función y llama a la vicepresidenta para que ejerza el cargo temporalmente. Ahora, claro, ¿qué cosa es lo que ella puede hacer? Digamos, muy poco en términos fácticos, pero la política es también representación y la política también son símbolos. Y además, si atendemos al discurso que ella acaba de dar, parece que ella quiere abrir o va a abrir un frente en esta lucha, digamos, por ver de qué lado está la constitucionalidad. Y ese frente es el sistema internacional. De manera que acá lo que se abre desde mi punto de vista, entre otras cosas, es ver cuáles son los estados que reconocen a Mercedes Arauz o a Martín Vizcarra como presidente de la República, ¿no? Ahora, la situación... doctor... no sé si Estados Unidos, por ejemplo, va a aceptar que haya otra Venezuela, ¿no? Claro, ahora, la situación, por lo que ha pasado el Congreso, digamos, esta tarde, fue primero por una... posición de invocar la vacancia, ¿no? Logran aprobar la moción por orden del día con 79 votos. Evidentemente el trámite es un poco más largo e inmediatamente después Rosa Bartra sustenta esta sustentación utilizando el argumento del artículo 114 de la Constitución. Finalmente no queda muy claro cuál es la capacidad temporal por la cual se le suspende a Martín Vizcarra. ¿Por qué cambian esta...? Es que porque simplemente el Congreso no tenía los 87 votos, queda claro, ¿no? Digamos, es la misma lógica que también se podría decir por qué el presidente disuelve el Congreso mediante una cuestión de confianza que se le dio. Y hace referencia, digamos, a una interpreta, ¿no es cierto?, que fácticamente, según él, que se le ha denegado la confianza cuando el Parlamento ya se la había otorgado. Doctor Albán, cuando se le vaca al presidente, asume la vicepresidenta o el vicepresidente. Por suspensión temporal, ¿qué dice la Constitución? Nada de eso. Me parece ridículo lo que están haciendo en este momento. Es una pantomima, están tratando, me imagino, pues, comprensiblemente de protestar, resistirse. Esto no tiene ningún futuro porque... Finalmente, quien tiene acá la voz protagónica es la ciudadanía, y la ciudadanía ya vemos, ¿no?, está francamente en este momento celebrando que por fin vamos a salir de este Congreso mafioso, está totalmente, digamos, trabado para poderle permitir al Perú que podamos superar los problemas graves de corrupción que tenemos entre nosotros. Creo que... ha llegado el momento de mirar en forma constructiva lo que podríamos hacer a futuro. Lo que
ha ocurrido en los últimos 3 años ha sido una degradación de la política que había llegado a un punto en el que no podíamos permanecer, ¿no? ¿Qué podría suceder en las próximas horas en la práctica? Es decir, yo creo que los televidentes se están preguntando, uno, que no deben entender nada de lo que está ocurriendo, porque por un lado tenemos al presidente Vizcarra, disuelto el Congreso, ya hay fecha de elecciones congresales para el 26 de enero, ya hay premier, y por otro lado tenemos un Congreso... Un Congreso que ya fue disuelto. Que ha sido todo disuelto, lo que está haciendo no tiene ningún no valor, tiene validez. ninguna legitimidad. Y quiero recordar una cosa. ¿Cómo pueden decir que ellos han aprobado la cuestión de confianza? Por Dios, y la cuestión de confianza era precisamente para que se eligiera de otra manera a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ese es el fondo de la cuestión. Violaron la Constitución cuando el artículo 105 dice que tienen que darle prioridad a lo que el Ejecutivo presenta como un proyecto con carácter urgente. No les dio la gana, ¿no? Luego violaron la Constitución cuando, de una forma prepotente y malcriada, le impidieron el paso al gabinete del señor del Solar a que entraran lo que la Constitución en el artículo 124 dice que es un derecho de los ministros poder participar en el Pleno del Congreso. Y luego comenzaron a votar. O sea, ¿cómo pueden decir que están aprobando la cuestión de confianza cuando ya están actuando contra lo que se había propuesto por el Ejecutivo? Es una burla. O sea, una vez más querían burlarse, y digo, no solo del Ejecutivo, sino del país. A ver, eso no es verdad. Si bien es verdad que el presidente del Consejo de Ministros puede participar en las sesiones del Pleno, participa según... Cualquier ministro puede Cualquier participar. ministro, pero participa según la agenda, pues. Y la agenda, No, porque... no les permitieron entrar. Es que no, ¿Usted ha visto, no, usted si ha me visto, permite, yo usted lo ha dejé visto hablar. en las escenas donde le cerraron la puerta? Yo lo dejé hablar. Entonces, Sí, por lo que favor. pasa es que el primer ministro y cualquier ministro puede participar en la sesión del Pleno, pero el Pleno tiene una agenda. Y la agenda era la elección de los magistrados. Entonces no puede venir el primer ministro, irrumpir en la sala del Parlamento, ¿no es cierto?, y pretender imponer una agenda. Ese es el tema. Y entonces, ¿por qué? Porque el reglamento del Congreso señala que el Congreso, como soberano, por el principio de la división de poderes, es el que decide si la cuestión de confianza la ve en esa sesión o en la posterior. Entonces, lo que el presidente del Congreso, en su pleno derecho, según la Constitución y su reglamento, había decidido que ese día votaba, ¿no es cierto?, y en la tarde lo escuchaba el ministro. Y Claro. el ministro, ¿no es cierto?, irrumpe y plantea la cuestión de confianza que no estaba parte de la agenda. De manera que la cuestión de confianza que se plantea, y además en un pacto de caballeros, el presidente le dice, por si acaso usted va a hablar por cortesía, lo que quiere decir que lo que el ministro planteó era nulo, Claro, sin ahora, efectos jurídicos. Doctor Mesías, pero lo cierto es que cuando Salvador del Solar llega al Congreso de la República cerca de las 8:40 de la mañana, llega con una carta firmada por él y por el presidente de la República donde planteaba este proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y en ella invoca que se cumpla con el artículo 105 de la Constitución, que es darle prioridad y urgencia al Como un Pero tema el proyecto que prioritario. estaba pero el reglamento del presentando. Y la Congreso... Junta de Portavoces no se la quiso recibir en ese momento. El reglamento del Congreso señala que la prioridad significa, lo veo en esta sesión o en la otra. Me Y lo que extraña que pasa- no tenga claro que y lo- el reglamento del Congreso es menos que la Constitución. El artículo 105 de la Constitución establece esa prioridad. No puede No. invocarse el reglamento para decir que había que no, un ratito. Por pero Dios. no, un ratito. La prioridad no significa que se va a ver necesariamente eso. Lo que Ah, pasa no, es que se ya ve está... después. Claro, a la tarde. ¿Cuál es el problema? Pero Nadie- la lo que Constitución pasa- no ¿Ah? está por encima del reglamento del Congreso. Pero está haciendo una interpretación equivocada de la Constitución. O sea, digamos, Por Dios. eso significa que cualquier ministro va a irrumpir en la sala y va a decir primero se ve lo que el presidente quiere. No, justamente la autonomía y la independencia del Congreso es la capacidad para decidir su agenda. Nadie le puede imponer Ante al esta Congreso su coyuntura, doctor Albán, el TC, por ejemplo, ¿tiene alguna cabida aquí? ¿Se puede pronunciar? ¿Puede actuar de oficio? No, porque no actúa Nada. de oficio. Tiene que llegarle algo para que pueda recién agenda. Es pronunciarse. que ahí está justamente el punto. Porque si el Congreso o los congresistas que no se sienten disueltos interponen un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional quien va a decidir si la admite o no la admite. Ese también es un escenario, y si el presidente dice que se mueve en el marco de la Constitución, bueno, pues tendrá que respetar,
¿no es cierto?, si es que el Tribunal Constitucional acepta el proceso competencial de los miembros del Congreso. Ahora, con este decreto supremo que disuelve ya al Congreso de la República, ¿es válida presentar la cuestión de competencia? ¿Y qué pasa si en este momento los congresistas que están reunidos, que se van a reunir a las 12 de la noche, declaran mediante ley la derogación de ese decreto supremo? El Congreso ya no tiene facultades para hacer nada, está en disuelto. este momento está disuelto. Mercedes Arauz, ¿está usurpando funciones? Por supuesto, pero en buena cuenta harán este juego mientras les dure, pero no van a poder ir mucho más allá porque ya se produjo la disolución. Y repito, a diferencia del año 92, esta vez ha sido en el marco de la Constitución. Ahora, estamos entrando aquí a ese debate. En el marco de la Constitución. Ahora, estamos entrando aquí a ese debate de estar entre la legalidad y la legitimidad en este momento, entonces. Es que el país está partido en dos. La legitimidad de las encuestas. Sí, 90% por un lado y 10% junto con el Congreso señalando estas cosas. Si se quiere, mitad, por Dios. El presidente claro, usted creo que ha declarado que no hay que hacerle caso al pueblo. Así es. Entonces, obviamente no tiene ni siquiera el cálculo. Cuando el pueblo quiere ponerse por encima de la Constitución en un país donde la Constitución el pueblo señala no quiere que le pisoteen la Constitución y que no se juegue con las palabras. Hemos visto, ¿no? Las marchas ahora, como ustedes aquí presentes también hemos visto las marchas en apoyo a la decisión del presidente Vizcarra en diferentes puntos del país. Hemos visto movilizaciones populares en favor del presidente Vizcarra, que son definitivamente legítimas y válidas, ¿no? Hay un tema. Vamos a ponernos en el caso que el presidente Vizcarra tiene razón. Va a llamar de aquí a elecciones a 4 meses. El nuevo Congreso que disuelve tiene que ver... No, que disuelve, no, perdón, no ha disuelto nada. El nuevo Congreso, ¿no es cierto?, que se instala después de las elecciones, tiene que revisar los decretos de urgencia que el presidente Vizcarra ha dispuesto. Entonces, durante estos 4 meses, ¿quién va a invertir? Si el próximo Congreso no sabemos quién va a ganar, ¿y qué pasa si el nuevo Congreso deroga todos los decretos de urgencia que ha dado el presidente? ¿En qué situación nos están dejando? ¿Qué va a pasar en estos 4 meses? ¿Quién va a invertir? ¿Usted? Bueno, es un escenario, además es un escenario futuro, no sabemos lo que va a pasar. Con todos los problemas que se han producido, el Banco Central de Reserva anuncia de que la proyección del Perú económicamente todavía es mejor de la que había calculado antes. Ahora recién vamos a tener el clima para que los inversionistas puedan acudir al país y yo creo que cuando tengamos el nuevo Congreso instalado iremos a una reforma política a fondo y crear las mejores condiciones para que el 2021 tengamos realmente gente bien elegida y pongamos decencia en la política. Me parece que lo que dijo esta señora de Arequipa es premonitorio. Nunca más volveremos a votar tan equivocadamente como ocurrió en el pasado. Hay que informarse bien, ¿no es cierto?, antes de votar. Si me permiten, el artículo 135 de la Constitución es muy claro. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la constitución de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo ante el interregno parlamentario. El Poder Legislativo legisla mediante decreto de urgencia de la cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Y si el nuevo Congreso no sabemos qué va a hacer, si va a ser de izquierda, de derecha, sin duda mucho mejor que el de ahora y no habrá una mayoría absoluta terca y prepotente que pueda querer hacer lo que le da la gana, que es lo que venía haciendo este Congreso. Son juicios de valor. No sabemos lo que va a pasar. Son juicios objetivos frente al comportamiento que han tenido. Son juicios de valor. Lo vamos a saber cuando lo decidamos los peruanos el 26 de enero. Así es, que podamos votar y escoger a gente decente y ya creo que en este 26 de enero que vamos a las nuevas elecciones congresales no se pueden presentar los congresistas actuales, pero sí en la del 21. Mi interpretación es que no, pero está claro que en la próxima tampoco. Los congresistas de izquierda, lo he escuchado a Quintana en otro canal, decir que sí ellos se pueden presentar en 2021. De manera que ahí también se abre otro problema. Ahora, vamos a irnos hacia el lado un poco ya rosa con el derecho internacional, pero ¿cómo nos van a ver desde afuera? ¿No? Porque digamos que la figura de disolución del Congreso de la República es una particularidad de la Constitución política peruana. Está prevista peruana, en la Constitución. Pero claro. no lo tienen de la misma forma
reclama otros países de la región. Y entonces en esta situación en la que vamos a ver ahora quién reconoce a quién, que ustedes lo plantearon hace instantes. No, eso va a lo tener que planteó verse él, no eso, yo. ¿no? Lo Yo no planteó creo que ningún el país tenga la Congreso. menor duda Decía. de Lo ha que el planteado- presidente de la República es el Lo ha planteado señor Mercedes Martín Arauz. Vizcarra. Mercedes Arauz ha dicho que va a convocar a la Organización A la de los OEA. Estados Americanos. Que convoque a la Comisión de Venecia y de repente los hace venir de nuevo. De repente eso le va a traer alguna posibilidad de que la escuchen. Bueno, la situación en todo caso también va a tener que ver cómo nos va a ver el mundo, ¿no? Frente Es a que esta fíjese, situación. acá hay una variante que no se toma en cuenta, que es que el Congreso no puede cerrarse, de manera que los congresistas pueden entrar y salir. Y Mercedes Arauz puede también legislar, ¿no es cierto? Si reconocen que Pero todavía... si el Congreso Pero- está disuelto, queda la comisión permanente. queda ¿no La es cierto? comisión Nada más. permanente Pero que el no Congreso- puede legislar. que es de como una acuerdo a mesa la de partes, Constitución. Pero el además, ¿no es Congreso, cierto? pero Así perdón, es. el Congreso no está reconociendo la disolución. Ah, y en bueno. consecuencia, el Congreso puede seguir legislando porque nadie lo va a cerrar. Pero Entonces- bajo cierta ilegitimidad si nos pegamos a este decreto Y si supremo. el Congreso que no ha sido disuelto, según ellos, deroga ese decreto supremo. Ya fue disuelto y seguramente lo que decía ese Congreso lo van a obedecer usted y algunos más que los apoyen. Es probable el que resto suceda del país eso. no. Es El resto probable del que país suceda no. eso. No, Pero y digamos- constitucionalmente estamos Ahora, en la esto ya posibilidad se de que publicó, esto doctor siga. Mejía, porque ha Pero salido se el puede proceso que derogar, y si corresponde. lo deroga hoy día el Parlamento, Pero es un parlamento que, según este decreto, no tiene legitimidad, no tiene legalidad, es más. para el Parlamento ese decreto Recordemos- no tiene pues validez. Recordemos que cuando Alberto Fujimori, él sí produjo un golpe, un quiebre constitucional, con toda justicia algunos parlamentarios salieron a protestar, pero se quedaron sin ningún respaldo. Hubo una juramentación de un nuevo presidente, el señor San Román, en el Colegio de Abogados, y eso, más allá de lo simbólico, y en ese momento, repito, sí tenía mucho sentido esa protesta, porque eso no era constitucional, quedó sin ningún efecto. Es lo mismo que va a pasar ahora. Pero lo que ocurre es que esta vez la disolución ha sido constitucional. Y quienes quieran pensar de otra manera tendrán todo el derecho de hacerlo, pero no los va a escuchar más del 90% del país. No es igual, pues, porque el presidente supuestamente se va a mover en los márgenes de la Constitución. Y lo que hizo Fujimori fue con tanques. Acá no va a haber tanques, ¿no? Se supone que va a gobernar la comisión permanente. Y en estos 4 meses, ¿qué La va a comisión pasar? permanente no gobierna, por favor. Perdón. Ni siquiera puede Discúlpeme, legislar. Discúlpeme. Por lo menos va a estar la comisión permanente para establecer un equilibrio de poderes. Y entonces el presidente no ha cerrado el Congreso. Si quiere, lo ha disuelto. O sea, no ha puesto, como en la época de Fujimori, unos tanques ahí que no dejaban entrar a nadie. Entonces todavía hay un margen para Entonces la está oposición. reconociendo que está actuando constitucionalmente el presidente. Que hay una ¿Cómo? disolución y no un cierre. Lo que- Hay una lo que pasa disolución, es que un hay cierre una- y comisión permanente. Hay una y- interpretación de la Constitución que el propio presidente ha hecho. Él dice que se maneja en los márgenes de la Constitución. Entonces, pues, ¿qué va a pasar si no puede cerrar el Congreso? Si la comisión permanente tiene que seguir sesionando ahí. Y si los parlamentarios Pero no la reconocen... comisión permanente, según la reconocen- Constitución, como una mesa de partes No, meramente, es ¿no? una mesa de Sí, partes. prácticamente No, sí. No, establece el equilibrio de los poderes y además puede revisar los decretos de urgencia del presidente y se los pone a disposición del próximo Congreso. Bien. Ahora, ¿y quién va a presentarse al nuevo Congreso? Vamos a seguir conversando sobre ese tema.